Hola queridos amigos televidentes, bienvenido a este su espacio Spa Dental. El día de hoy estamos con ustedes, el doctor Ramón Lalane, como de costumbre, y una servidora, la doctora Mónica Díaz. Y aparte, hoy tenemos un invitado muy especial. Una persona que para mí, para mi vida, es de vital importancia y al cual le agradezco muchas cosas. Y le agradezco también que haya aceptado la invitación a compartir con nosotros un poquito de todo eso que usted sabe y a orientarnos a nosotros como profesionales de la odontología, pues un poquito lo que es el manejo psicológico del paciente en un área determinada. Le presentamos al licenciado Víctor Martínez. Hola. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo bien, se sienten? Gracias a Dios. Qué bueno, cuánto me alegra. Muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Aquí cerca de nosotros y que nos oriente. ¿Qué temas tenemos hoy en Spa Dental? Bueno, tenemos un tema sumamente interesante, ¿no? Dentro de la odontología existe una subespecialidad que se llama rehabilitación maxilofacial. Maxilofacial de maxilares y de la cara. Significa que se rehabilita a pacientes que han perdido parte de la cara o de la maxila. Esos pacientes, por supuesto, pues vienen con defectos que no solamente pues la parte del rehabilitador es tratarlo y ver que se vean estéticamente bien, sino que el paciente tenga aceptación y que se pueda incorporar a la sociedad. Pero de ahí, desde el proceso inicial, ya sea un trauma o una patología, hasta el final, que es ya la colocación de la prótesis, hay todo un trayecto donde el paciente pasa por problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos, donde nosotros tenemos que lidiar con ellos, los rehabilitadores, y necesitamos la ayuda de suma importancia de ustedes que manejan a la perfección esos pacientes. Entonces, si vemos algunas imágenes rapiditas, vemos que lo primero es que una persona que no tenga nada en la cara, pues no tiene cómo comunicarse, cómo expresar emociones, cómo expresar amor, cómo expresar odio, no tiene cómo comunicarse, ¿no? No dice nada, como dice la canción. Ciertas culturas, pues, tapan a propósito la cara para evitar ese contacto, ¿no? Pero hoy en día todo eso se va rompiendo. ¿Por qué? Porque la comunicación del ser humano, pues directamente es a través de su cara, de su expresión. Y muchas veces no verbal. Muchas veces no verbal. Correcto. Una mirada lo dice todo. Una mirada lo dice todo. Por supuesto de que podemos también alabar la belleza de un ser humano, la sinceridad y muchísimos factores que podemos verlo. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe ese esquema de normal? Porque no importa, es muy subjetiva, por supuesto, la belleza puede ser feo o bonito, pero es la forma de expresar el ser humano en sentido general. Cuando se rompe ese esquema facial, comienzan los problemas. Estandarizado ya, que de por sí, claro. O sea, tenemos un estándar, aunque sea bonito, sea feo, lo que un ojo ve no es lo que los otros ven, claro. Pero cuando falta una parte, pues ya tanto el individuo pierde su capacidad incluso de socializar. Sí. Entonces, como comentábamos anteriormente, cuando llegan los pacientes donde nosotros, en el caso del doctor, bueno, ya con órganos faciales como puede ser la nariz, la oreja, en el caso mío ya los dientes, por claro. sí, uno ve un individuo con ciertas limitaciones, porque primero por el trauma que pasó antes de que perdiera el órgano, que ya sea, como dijo el doctor, un accidente, un cáncer, pues ya eso viene siendo traumático. La segunda etapa es todo el tratamiento que tiene que pasar para curarse, por así decirlo, o sea, para curar esa parte. La aceptación. La aceptación que muchas veces se da en una negación al principio, porque ¿quién acepta realmente que ha perdido un órgano? Y luego, pues la parte que nosotros vamos a manejar, ya un paciente emocionalmente
muy cargado o muy desgastado. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos ese paciente para que entienda como suya esa prótesis, que es algo que no es de él, pero que es la forma de reinsertarse a la sociedad? No le queda de otra. Fíjate, en eso hay dos tipos de pacientes que es importante identificar. La persona que nace, que desde su nacimiento viene con un trastorno de este tipo, una malformación, que ya es un trato desde la niñez, y es un niño que hay que empezar desde un principio a manejarlo y a tratarlo con ese aspecto que le va a generar muchas dificultades. Claro. Y luego está el paciente que ha tenido un rostro normal todo el tiempo y por una situación de un accidente, de cualquier situación, pues sufre una alteración de su rostro. Son dos cosas diferentes, dos situaciones diferentes. Claro, sí. En el caso, por ejemplo, del niño, nosotros vemos las dificultades que se desarrollan en ese niño para establecer unas relaciones sociales armoniosas, unas relaciones humanas armoniosas. Vemos en esa criatura una sobreprotección por parte de los padres, claro. Mucha dependencia. Vemos un niño con mucha inseguridad, un niño totalmente inseguro, con una dependencia. A los medios, a los amiguitos. Exactamente, con una dependencia materna tremenda. Sufren los padres cuando ven a su niño nacer con la situación y tienen una lucha sentimental por el rechazo que sienten hacia la criatura, pero también sabiendo que es su hijo, claro. Y que tienen que superar ese rechazo. Ellos viven una especie de duelo, claro. Hasta aceptar a esa criatura. Ese niño luego enfrenta situaciones ambientales en su círculo de amiguitos e inclusive cuando va al colegio, que vemos cantidad, sobre todo en los niños tal vez más pobres, más marginados, que no se puede resolver ese problema tan pronto, de inmediato, o tal vez la misma medicina dice no hay que esperar que crezca para resolver el problema, ¿verdad? Sí. Entonces se enfrenta a una escuela donde los profesores incluso rechazan ese niño, porque está comprobado que cuando hay una carita más bonita, hay cierta tendencia de afinidad, de atracción, de empatía, que a una carita que no es tan bonita, y entonces ahí hasta los profesores ya están viviendo una situación, ¿verdad? Es difícil para ese niño. Entonces fíjate que ahí hay todo un componente que es sumamente diferente, yo te diría, al caso ahora que estamos viendo ya del adulto, que a media vida pasa por la situación que ustedes están diciendo, que ya en ese adulto tenemos una especie de estrés postraumático, ¿verdad? La persona de un momento a otro tenía su cara bonita, lamentablemente está comprobado que en la sociedad hay una actitud de aceptación y de expectativa frente a una persona que luce físicamente bien que una que no luce físicamente bien. Inclusive, fíjate cómo la gente a veces dice, no, ese de ojo azul y blanco, eso debe ser de la gente que saben. Sí, fíjate hasta la predisposición que hay. Cuando la gente es así, ese sabe. Si lo contrario, este tiene que ser un estupidito. Entonces, hay, ¿verdad?, una actitud social ahí. Entonces, una persona que está de lo más bien y de un momento a otro enfrenta un accidente, lo que sea, una situación como esta, entonces viene ese estrés postraumático que implica que la persona cuando se encuentra o se ve en la situación que ha quedado, ahí viene la depresión, viene la ansiedad, viene la situación de angustia. Sí, viene, es un complejo de cosas. No, eso es una lucha interna terrible, ¿verdad? Inclusive emocional. A la gente hasta puede querer atentar contra su vida. Claro. La autoestima se le va al piso. Entonces, es una persona que necesita un trato diferente al otro caso, ¿verdad? Que sí es bien cierto que debe tener un trato muy esmerado ese niño y todo, irlo conduciendo, pues este otro caso que necesita realmente de una asistencia, de un apoyo, tanto familiar como por un profesional de la conducta, yo diría agresivo frente a la situación. Sí. Víctor, mencionaste que desde el nacimiento, ¿no?, cuando el niño viene con un problema congénito, desde los mismos padres necesitan cierta terapia o tratamiento. ¿Eso debe ser previo al nacimiento
o debe ser en conjunto con el hijo? Fíjate que tal vez antes de nacer no se sabe que viene el problema, ¿verdad? Nace, se encuentran con la situación y eso implica una terapia familiar. Inmediata. Porque ahí hay hermanitos que tienen que estar entrenados para no burlar a ese niño, claro, que se va a encontrar de vez en cuando amiguitos que lo van a burlar. Claro. Entonces, si bien es cierto que padres y hermanos deben recibir una asistencia y una ayuda para la aceptación de ese hermanito y para ayudar a ese hermanito en su proceso, ¿verdad? Ese niño tiene que estar preparado, inclusive si tiene que ir a una escuela con esa situación, para enfrentar lo que le espera. Claro que sí. Entonces es una situación realmente muy particular y entonces un niño inclusive que tiene miedo inespecífico, o sea, es un niño temeroso, que tú lo notas que tiene miedo a todo, se recoge, se siente que es diferente a los demás, porque cuando el niño va creciendo en su etapa de desarrollo y se va dando cuenta que tiene partes del cuerpo igual que sus padres y que sus hermanos y empieza a compararse, descubre lo que no está bien en su rostro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es decir, que hay que estar por etapas. Es por etapas. Entonces, y el tratamiento es por etapas. Es por etapas. Entonces, hay que estar preparado para cuando llegue ese momento, asistir adecuadamente a ese niño y todos los miembros de la familia también estar preparados para enfrentar la situación. Claro que sí. Claro que yo entiendo que entonces en el caso de los pacientes ya adultos, pues es un choque emocional más fuerte, porque se enfrentan a una realidad de manera más abrupta. Claro. Entonces, claro. Y ahí pesa mucho la actitud mental. Claro. ¿Tú me entiendes? El reincorporarse a su medio social, aún con su dificultad, y luego de todo el tratamiento y lograr, ¿verdad?, llevarlo a una, vamos a decir, a una normalidad relativa que se acepte con las transformaciones que tiene, que ha sufrido, es todo un proceso. Es un proceso. Es increíble observar, a mí que me ha tocado ver a esos pacientes ya rehabilitados con el tiempo, cómo, no sé si es ya por la comunicación que ha habido de paciente al doctor, pero completamente normales. Es decir, incorporados, actuando, incluso estéticamente, pues se ven bien, se cuidan más, si son del sexo femenino, usan mucho más elementos, ¿no? Y pues me llena mucho de satisfacción ver que de una u otra forma se ha rehabilitado casi a su totalidad. Bueno, lo que pasa es que en el ser humano todo es posible de alcanzar en el orden psicológico. Si la gente se atiende, lo toma en serio, se le da la asistencia adecuada, óyeme, va a ser un éxito. Y en toda la problema, cualquier problema que pueda tener un ser humano, en el orden que sea, traumático, lo que sea, si busca la ayuda requerida, lo supera y puede lograr, ¿verdad?, un comportamiento normal, sentirse feliz, exitoso. Eso es factible. Bueno, vamos a cerrar esta primera sección con ese pensamiento tan positivo y vamos a pedir una breve pausa y quédense con nosotros que en breve volvemos con más de este tema.